Con la misión de lograr que Petropar se convierta en una empresa competitiva, asumió hoy el nuevo presidente de la estatal, Rómulo Campos. La primera instrucción que recibió por parte del jefe de Estado, Horacio Cartes, es mantener el precio del combustible. Estamos pagando más de lo que paga otra competencia que es privada. Todas. No le voy a dar ningún nombre porque no quiero meterme en ningún compromiso con ningún emblema. Pero todas pagan menos de lo que pagamos nosotros. Y una podría estar pagando 58, otra podría estar pagando 60, otra podría estar pagando 56, nosotros estamos pagando 67. El senador Arnoldo Vince aseguró que el silencio de los presidentes Cartes y Fernández ayer es por una cuestión diplomática y que si las negociaciones sobre la deuda de Yacyretá se extendieron hasta octubre es porque Argentina se dio cuenta que Paraguay no retrocede en su postura de no aceptar la deuda por las obras de la EBI. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibirá de la segunda emisión de bonos realizada por el país unos 350 millones de dólares que serán invertidos en revitalizar la cartera de obras de la entidad, que actualmente posee unos 160 proyectos, además de iniciar otras 10 licitaciones para importantes obras de vialidad. Uno de los trabajos emblemáticos es la continuación de la construcción del acueducto en el Chaco. La Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia presentó la rendición de cuentas sobre lo actuado a favor de los derechos de los menores durante el primer año de gestión de la actual administración. El informe fue elaborado en base a los 20 compromisos asumidos por el presidente de la República al iniciar su periodo de gobierno.